¿Sabías que en las noches más silenciosas de la ciudad hay personas que luchan en secreto para mantener a su familia? María es una de ellas. Ella trabaja de noche, limpiando oficinas, mientras todos los demás duermen. Pero su historia no es solo la de una mujer con un trabajo duro, es la historia de sacrificio, amor y esperanza que pocos conocen. Cada noche, cuando la mayoría de las luces se apagan, María se prepara para salir. No lleva joyas ni ropa llamativa, solo un delantal sencillo y una escoba que será su herramienta durante las próximas horas. Mientras sus vecinos descansan, ella camina por calles desiertas con pasos silenciosos, tratando de no despertar a su familia que duerme en una pequeña casa al final de un barrio modesto. María nunca contó a nadie lo difícil que era su trabajo. No se quejaba, ni siquiera cuando el cansancio le pesaba en los huesos o cuando sus manos se llenaban de cortes por el contacto constante con productos de limpieza. Para ella, esa era la única manera de asegurar que su hija Ana pudiera estudiar y tener un futuro mejor. La rutina nocturna era siempre la misma, pero cada vez que llegaba al edificio, sentía una mezcla de tristeza y esperanza. La tristeza porque sabía que estaba sola enfrentando una batalla invisible. La esperanza porque cada hora de trabajo era un paso más hacia una vida digna para su familia. María limpiaba con dedicación, barría cada rincón, recogía el polvo que nadie más veía, y soñaba con un día en que su esfuerzo fuera reconocido. Sin embargo, lo que María no imaginaba era que esa misma noche, en uno de los pasillos de ese edificio, alguien la observaba con atención. Luis, un joven millonario que pasaba por ese lugar, no podía creer que alguien pudiera trabajar tan duro en silencio. Sus ojos se llenaron de curiosidad y admiración, porque él mismo nunca había visto un sacrificio tan grande y tan callado. Mientras Luis la veía trabajar, pensaba en su propia vida llena de comodidades, viajes y lujos. Se preguntaba cómo era posible que alguien tan cerca de su mundo viviera una realidad tan distinta, tan llena de dificultades. Esa noche, decidió que debía conocer la historia completa detrás de esa mujer silenciosa que limpiaba sin descanso. María, ajena a la mirada de Luis, continuaba con su trabajo. Recordaba las veces que tuvo que levantarse temprano para preparar el desayuno, a pesar de no haber dormido lo suficiente. Pensaba en Ana, su hija, y en cómo cada sacrificio valía la pena solo por verla sonreír y avanzar en sus estudios. Aunque el frío y la soledad podían hacer que esa noche fuera difícil, María nunca perdió la esperanza. Ella sabía que su esfuerzo era la base para un futuro mejor. No esperaba aplausos ni reconocimientos. Simplemente quería que su hija tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo. Mientras el reloj avanzaba y las horas pasaban, María seguía trabajando con paciencia y fuerza. La ciudad estaba silenciosa, pero en su corazón había una llama que nunca se apagaba, la esperanza de un nuevo comienzo. Esa noche sería diferente. Luis no solo vio a una mujer limpiando, vio una historia que debía contarse, una historia que cambiaría la vida de María para siempre. Y aunque ella todavía no lo sabía, su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras María seguía limpiando, sus pensamientos viajaban lejos, muy lejos de ese edificio vacío. Cada noche, después de barrer y trapear, regresaba a casa con el cuerpo agotado, pero con la mente llena de preocupaciones. Sabía que su trabajo no era suficiente para cubrir todos los gastos, pero nunca perdió la fe. El sueldo que recibía apenas alcanzaba para pagar la renta, los libros de Ana y algo de comida. Las cuentas se amontonaban y, a veces, la electricidad se cortaba porque no podían pagar a tiempo. Sin embargo, María nunca quiso que su hija sintiera el peso de esas dificultades. Por eso, se esforzaba en esconder su cansancio y en sonreír siempre que Ana la miraba. Una noche, mientras limpiaba un rincón oscuro de la oficina, sintió un escalofrío que no venía del frío. Era el peso de la soledad,
la tristeza que le causaba pensar en su madre enferma, a quien cuidaba a distancia con las pocas fuerzas que le quedaban. Sabía que la enfermedad avanzaba y que necesitaban dinero para el tratamiento, pero no había forma de conseguirlo con ese trabajo. En el silencio de la noche, María recordó todos los sacrificios que había hecho desde que Ana era pequeña. Había dejado sus sueños de lado para trabajar jornadas interminables. Renunció a estudios, a tiempo libre, a momentos de descanso, todo para que su hija tuviera un camino distinto. A veces, se preguntaba si ese esfuerzo valdría la pena. Pero entonces pensaba en Ana, en su sonrisa tímida, en las ganas que tenía de aprender y crecer. Eso la impulsaba a seguir adelante, aunque las fuerzas flaquearan. A pesar del dolor, del cansancio y de la incertidumbre, María mantenía la esperanza como un faro en la oscuridad. Luis, por su parte, no podía dejar de pensar en María. Esa mujer anónima, invisible para muchos, le había tocado el corazón. Decidió que debía hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Sabía que la vida de María era difícil, pero no imaginaba cuánto. Después de esa noche, Luis comenzó a seguir a María discretamente. Quería conocerla mejor, entender qué la motivaba a seguir luchando en silencio. Descubrió que María se levantaba todas las noches para trabajar, que no se quejaba y que, a pesar de todo, tenía una sonrisa reservada solo para su hija. Luis también conoció a Ana, una joven dulce y decidida, que soñaba con ser maestra para ayudar a niños como ella. Ana no sabía que su madre trabajaba tan duro, y cuando lo supo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía imaginar la lucha silenciosa que su madre enfrentaba cada día. Luis decidió entonces que debía contar esa historia. La historia de María y Ana, de sacrificio, amor y esperanza. Sabía que había muchas personas como ellas, que trabajaban sin descanso y sin reconocimiento. Pero la historia de María tenía que ser escuchada, tenía que inspirar a otros. Sin embargo, Luis también sabía que contar esa historia debía hacerse con respeto y cuidado. María nunca había buscado ayuda ni atención. Ella solo quería vivir en paz y darle lo mejor a su hija. Luis quería asegurarse de que, al contarla, no lastimara su dignidad ni su privacidad. Esa misma noche, Luis comenzó a escribir un relato sobre María. Quería que las palabras reflejaran la realidad, sin exageraciones, pero mostrando la fuerza y la valentía de una mujer común que hacía cosas extraordinarias. Sabía que esa historia podía cambiar la vida de María, y quizás, de muchas otras personas. Mientras Luis escribía, María continuaba su rutina silenciosa, sin saber que alguien estaba a punto de cambiar su destino. La noche seguía siendo su compañera, pero pronto dejaría de ser un refugio de soledad para convertirse en el inicio de una nueva esperanza. Ana siempre admiró a su madre, pero nunca supo todo lo que ella enfrentaba en las noches. Para Ana, María era solo una mujer fuerte y silenciosa, que se levantaba temprano para preparar el desayuno y ayudarla con las tareas. Ana creía que su madre tenía un trabajo normal, pero la verdad era mucho más difícil. Una tarde, Ana regresó de la escuela con una nota que anunciaba un concurso para estudiantes con becas para la universidad. Ana soñaba con ganar esa beca para poder estudiar educación y ayudar a niños como ella. Quería que su madre estuviera orgullosa, aunque nunca le contó cuánto sacrificaba María para que ella pudiera seguir estudiando. Esa misma noche, mientras María limpiaba el edificio, Ana se quedó despierta pensando en su madre. Recordaba las veces que su madre llegaba cansada, sin ganas de hablar, pero siempre con una sonrisa para ella. Ana deseaba poder aliviar esa carga, pero no sabía cómo. Luis, por otro lado, estaba cada vez más impresionado con la historia que había descubierto. Quería asegurarse de que la voz de María fuera escuchada, pero respetando su dignidad. No quería que ella se sintiera expuesta o juzgada.
Por eso, decidió acercarse con cuidado y primero ganarse su confianza. En uno de los días siguientes, Luis visitó el barrio donde vivía María. Observó la humildad del lugar y sintió aún más respeto por la mujer que trabajaba tantas horas en la noche para mantener ese hogar. Luis comprendió que esa historia no era solo la de una trabajadora, sino la de una madre valiente y llena de amor. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con María, ella se mostró reservada al principio. No estaba acostumbrada a recibir atención ni preguntas. Luis habló con respeto, escuchando cada palabra, y poco a poco María empezó a confiar. Contó sus miedos, sus sueños y todo lo que había dejado atrás para darle a Ana un futuro mejor. Ana no sabía que Luis había conocido a su madre, pero una tarde, cuando regresó a casa, encontró a María más tranquila y con una luz diferente en sus ojos. María le contó que alguien estaba interesado en ayudarles, y aunque aún no sabía cómo, sentía que su sacrificio no había pasado desapercibido. Luis preparaba un artículo, pero quería que fuera fiel a la realidad, mostrando la fuerza de María y el amor que la impulsaba. Sabía que muchas personas podrían sentirse identificadas y que esa historia podía inspirar cambios. Mientras tanto, Ana decidió que iba a dar lo mejor en el concurso de becas. Quería que su madre viera que todo el esfuerzo valía la pena. Esa noche, antes de dormir, Ana escribió en su cuaderno: «Para mamá, que siempre trabaja en silencio, gracias por no rendirte». La historia de María y Ana comenzaba a entrelazarse con la de Luis, y aunque todavía no sabían cómo, sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Luis no podía dejar de pensar en María. Cada noche, mientras ella trabajaba limpiando oficinas vacías, él imaginaba la vida detrás de ese sacrificio silencioso. Decidió que no podía quedarse solo con la admiración. Quería ayudarla de verdad, pero no sabía cómo empezar sin invadir su privacidad. Una tarde, Luis regresó al barrio donde vivía María. Observó las calles gastadas, las casas pequeñas y las miradas de las personas que, aunque humildes, tenían una fuerza increíble. Comprendió que María no solo limpiaba para ganar un sueldo, sino para mantener vivo un hogar lleno de esperanza. Al día siguiente, Luis regresó al edificio donde María trabajaba. Esta vez no solo la observó a distancia, sino que se acercó para hablar con ella. María sintió nervios, no estaba acostumbrada a que alguien mostrara interés en su historia. Luis habló con respeto y sinceridad, escuchando atentamente cada palabra que ella le compartía. María le contó sobre las largas noches de trabajo, las preocupaciones por la salud de su madre y las ganas que tenía de darle un futuro mejor a Ana. También habló de sus miedos y de cómo a veces sentía que el peso era demasiado fuerte para llevarlo sola. Luis se conmovió profundamente. Sabía que su historia debía ser contada para que nadie más la ignorara. Luis le explicó que quería compartir su historia con el mundo, no para hacerla famosa, sino para inspirar a otros y mostrar la realidad de tantas personas como ella. María dudó al principio, temía que su privacidad fuera invadida o que alguien juzgara su vida. Pero Luis le aseguró que lo haría con respeto y cuidado. Mientras tanto, Ana preparaba su proyecto para el concurso de becas. No sabía del encuentro entre su madre y Luis, pero sentía que algo estaba cambiando. Ella soñaba con ser maestra, con enseñar a niños que como ella, luchaban por un futuro mejor. Luis comenzó a escribir el artículo. Quería que cada palabra transmitiera la fuerza, la dignidad y el amor de María. Sabía que muchas personas podrían sentirse identificadas con su historia, y esperaba que eso despertara solidaridad y apoyo. Días después, el artículo se publicó en un portal local. Contaba la historia de María, la mujer que trabajaba en silencio para que su hija pudiera soñar. La publicación incluía fotos que mostraban a María en su rutina nocturna, imágenes que conmovieron a miles de personas. La historia comenzó a viralizarse rápidamente. Mensajes de apoyo,
Ofertas de ayuda y palabras de admiración llegaron a María y Ana. La comunidad se unió para ofrecerles lo que podían, desde donaciones hasta oportunidades laborales. María no podía creer que su sacrificio fuera reconocido de esa manera. Luis siguió apoyándolas en todo momento. Gracias a esa historia, María pudo acceder a un tratamiento para su madre, y Ana recibió la beca que tanto deseaba. La vida de aquella familia cambió para siempre, no por la fortuna, sino por la solidaridad que despertó un joven que no pudo quedarse callado. María nunca olvidó las noches de silencio ni las lágrimas ocultas. Pero ahora, sabía que no estaba sola. Su historia era un ejemplo de valentía y amor, y gracias a alguien que decidió escuchar, su vida tenía un nuevo comienzo. Luis no podía quitarse de la mente la imagen de María limpiando aquella oficina oscura y silenciosa. Esa mujer, que cada noche entregaba todo sin pedir nada a cambio, representaba la fuerza y el sacrificio que muchas veces pasan desapercibidos. Decidió que debía hacer algo más que solo escribir un artículo. Quería ayudar a cambiar la vida de María y su familia. Después de la publicación, Luis recibió muchas respuestas. Personas que se conmovieron con la historia y querían colaborar. Pero Luis sabía que no podía dejar que toda esa atención se volviera una carga para María. Por eso, coordinó con organizaciones locales para ofrecer apoyo discreto y efectivo. María, al principio, no entendía toda la magnitud del impacto. Se sentía abrumada por tanto cariño y ayuda inesperada. Pero pronto comprendió que no estaba sola. Gracias a ese apoyo, pudo llevar a su madre al médico y comenzar un tratamiento que antes parecía imposible. Ana, emocionada, vio cómo su madre recuperaba la esperanza. También ella recibió ayuda para sus estudios y pudo concentrarse más en sus sueños sin preocuparse tanto por las dificultades económicas. La beca que había obtenido gracias al concurso se volvió real, y con ello, la promesa de un futuro diferente. Luis visitó a María y a Ana varias veces. En esas visitas, conversaban no solo sobre problemas, sino sobre ilusiones, metas y proyectos. Luis admiraba la resiliencia de María y la determinación de Ana. Quería asegurarse de que ese apoyo fuera más que temporal, que les ayudara a construir una estabilidad real. María empezó a pensar en la posibilidad de dejar su trabajo nocturno. No porque ya no quisiera ayudar a su familia, sino porque finalmente podía imaginar un futuro donde el cansancio no fuera constante. Luis la ayudó a conectarse con programas de empleo y capacitación que le abrieron puertas nuevas. Ana, por su parte, dedicaba más tiempo a sus estudios y soñaba con ser maestra para poder ayudar a niños que enfrentan dificultades como las que ella conocía tan bien. Su historia se volvió un ejemplo para sus compañeros y para la comunidad, mostrando que con esfuerzo y apoyo, todo es posible. La vida no se transformó de la noche a la mañana, pero poco a poco las cosas mejoraron. María y su familia encontraron no solo ayuda económica, sino también la fuerza para seguir adelante. Luis se convirtió en un aliado, alguien que no solo contó su historia, sino que les tendió la mano cuando más lo necesitaban. Lo que comenzó como una mirada curiosa en una noche cualquiera, se convirtió en una cadena de solidaridad y esperanza. María ya no era solo una mujer que limpiaba oficinas, era un símbolo de valentía, de amor incondicional y de la importancia de escuchar las historias que se esconden detrás del silencio. Luis comprendió que, a veces, solo hace falta que alguien vea con atención para que una vida cambie. Y María, que siempre trabajó en silencio, ahora tenía una voz que la acompañaba y la apoyaba. Luis había pensado que con la ayuda inicial y el apoyo de la comunidad, la vida de María y Ana mejoraría. Pero lo que no imaginaba era lo profundo que podía llegar ese cambio. María empezó a sentirse más fuerte, con nuevas ganas de soñar, y eso transformó todo a su alrededor. Una tarde, mientras Ana estudiaba en la sala de su casa,
María recibió una llamada inesperada. Era una oferta para un empleo diurno en una pequeña empresa local que buscaba a alguien responsable y con ganas de aprender. Era un trabajo menos agotador, con horario estable y mejor pago. María no lo podía creer. Por primera vez veía la posibilidad de descansar y estar con su familia durante el día. Luis le ayudó a prepararse para la entrevista. Le enseñó cómo hablar con confianza, cómo mostrar sus habilidades y su dedicación. María estaba nerviosa, pero también emocionada. Sabía que este trabajo podía cambiar su vida para siempre. Mientras tanto, Ana seguía brillando en sus estudios. El concurso de becas había sido solo el comienzo. Ahora soñaba con ser maestra y ayudar a otros niños que, como ella, necesitaban una oportunidad. Su dedicación y alegría eran el reflejo del esfuerzo silencioso de su madre. La comunidad también empezó a notar el cambio. Personas que antes solo conocían a María de vista, ahora la saludaban con respeto y admiración. Su historia había abierto los ojos de muchos sobre la realidad que viven tantas familias trabajadoras. María aceptó el nuevo trabajo con gratitud y una mezcla de esperanza y nervios. La primera semana fue difícil, pero cada día se sentía más segura. Por las noches, ya no tenía que limpiar oficinas vacías. Ahora podía descansar y compartir más tiempo con Ana y su madre enferma. Luis seguía acompañándolas, no solo como un benefactor, sino como un amigo que había creído en ellas desde el principio. Sabía que el camino aún era largo, pero también veía cómo cada paso firme hacía que el futuro fuera más brillante. Una tarde, mientras María y Ana caminaban por el parque, Ana le dijo a su madre: «Mamá, gracias por no rendirte nunca. Gracias por luchar en silencio para que yo pueda soñar». Esas palabras tocaron profundamente a María. Sabía que todo el sacrificio había valido la pena. Luis, desde lejos, observaba con satisfacción cómo una pequeña acción podía desencadenar grandes cambios. La historia de María y Ana ya no era solo un relato de sacrificio, sino un ejemplo de cómo la solidaridad y el amor pueden transformar vidas. María había dejado de ser la mujer que trabajaba de noche en silencio. Ahora era símbolo de esperanza para muchos. Y aunque aún había desafíos por enfrentar, sabía que nunca más estaría sola. Luis nunca imaginó que al prestar atención a una mujer que limpiaba de noche descubriría una historia tan profunda y conmovedora. Pero ahora, al ver cómo la vida de María y Ana había cambiado, sentía que su esfuerzo valió la pena. Quería asegurarse de que ese cambio fuera duradero y que más personas como ellas recibieran una oportunidad. Una mañana, Luis decidió organizar una reunión comunitaria en el barrio de María. Invitó a vecinos, líderes locales y organizaciones para hablar sobre la importancia de apoyar a las familias que luchan en silencio. Quería que la historia de María sirviera para despertar conciencia y motivar acciones concretas. Durante la reunión, María habló con humildad pero con fuerza. Contó cómo, durante años, trabajó sin descanso para sacar adelante a su hija y cuidar de su madre enferma. Su relato conmovió a todos, especialmente porque reflejaba la realidad de muchas personas en el barrio. Luis también compartió su experiencia. Explicó cómo una simple observación nocturna lo llevó a conocer a María y a ayudarla. Su mensaje fue claro: todos podemos hacer algo para cambiar la vida de alguien. Solo hace falta mirar con atención y actuar con el corazón. La reunión tuvo un efecto inmediato. Varios vecinos se ofrecieron a colaborar con María y Ana, ya sea con apoyo económico, ofreciendo trabajo o simplemente acompañándolas en su camino. La comunidad se unió como nunca antes, demostrando que la solidaridad es una fuerza poderosa. María se sintió fortalecida. Ya no solo contaba con Luis y su familia, sino con todo un barrio que creía en ella. Comenzó a participar en actividades comunitarias y a ayudar a otros que enfrentaban dificultades similares.
Su historia se había convertido en inspiración. Ana, por su parte, aprovechaba cada oportunidad para estudiar y prepararse para su futuro. Sabía que la educación era la llave para romper el ciclo de pobreza. Su sueño de ser maestra era más fuerte que nunca. Luis continuó apoyando a María y Ana, pero también trabajó para crear programas que ayudaran a más personas en situaciones parecidas. Su idea era que la historia de María fuera solo el comienzo de un movimiento más grande. Con el tiempo, María encontró un nuevo propósito. Ya no era solo la mujer que trabajaba en silencio, sino una líder en su comunidad, una voz para quienes no tenían una. Su vida había cambiado, pero su humildad y determinación seguían intactas. Luis reflexionaba sobre cómo una pequeña acción puede tener un impacto enorme. A veces, basta con escuchar y ayudar para transformar vidas y crear esperanza. María y Ana miraban hacia el futuro con optimismo. Sabían que el camino no sería fácil, pero juntas, con el apoyo de Luis y la comunidad, estaban listas para enfrentar cualquier desafío. La vida de María había cambiado más de lo que jamás imaginó. Ya no era aquella mujer que trabajaba en silencio durante las noches, cargando con el peso de un sacrificio solitario. Ahora, rodeada de apoyo y con la esperanza renovada, veía un futuro lleno de posibilidades para ella y para Ana. Cada día, María se levantaba con una energía diferente. Su nuevo trabajo diurno le permitía descansar por las noches y dedicar tiempo a su madre, que poco a poco mostraba signos de mejoría gracias al tratamiento. Ana, por su parte, brillaba en la escuela y se preparaba para iniciar su carrera universitaria. Luis seguía acompañándolas, pero esta vez no solo como el joven millonario que descubrió su historia, sino como un verdadero amigo que creía en la transformación a través de la solidaridad. Juntos, comenzaron a planear un proyecto para ayudar a más mujeres como María, madres que trabajan en silencio, cargando con el peso de sus familias y sueños. La comunidad del barrio también se transformó. Gracias al impulso que generó la historia de María, surgieron iniciativas para brindar capacitación, becas y apoyo emocional a quienes más lo necesitaban. Las personas entendieron que detrás de cada rostro había una historia de lucha y esperanza. Una tarde, Ana recibió la noticia que tanto esperaba. Había sido aceptada en la universidad con una beca completa. Las lágrimas de alegría y orgullo llenaron la casa de María. Era el resultado del esfuerzo de ambas, de noches largas y sueños que nunca se apagaron. María sintió una profunda gratitud, no solo por la ayuda recibida, sino porque su historia había servido para algo más grande. Había demostrado que la fuerza del amor y la solidaridad pueden cambiar vidas. Ya no caminaba sola, y eso le daba una paz que antes desconocía. Luis, observando todo desde cerca, sabía que esa era solo la primera etapa de un cambio mayor. Su compromiso con la comunidad crecía y con él, la convicción de que cada historia merece ser escuchada y valorada. Con el tiempo, María comenzó a dar charlas en escuelas y centros comunitarios. Compartía su experiencia, animando a otros a no rendirse y a buscar apoyo. Su voz se convirtió en un faro para quienes enfrentaban dificultades similares. Ana, motivada por el ejemplo de su madre, se dedicó a estudiar con pasión. Su sueño de ser maestra ya no parecía lejano, y sabía que cada paso que daba era un homenaje a la lucha silenciosa de María. La historia de María, aquella mujer que limpiaba de noche en silencio, había llegado mucho más lejos de lo que cualquiera pudo imaginar. Había tocado corazones, movido voluntades y sembrado esperanza. En el fondo, María sabía que la verdadera fuerza no estaba solo en ella, sino en la comunidad que la rodeaba, en las personas que decidieron escuchar y actuar. Porque a veces, solo hace falta una mano amiga para transformar el destino. Y así, entre nuevos desafíos y sueños cumplidos, María y Ana continuaron su camino,
con la certeza de que el amor y la solidaridad siempre pueden iluminar hasta las noches más oscuras.